Prepárate para invertir en propiedades en Estados Unidos. He querido hacer este webinar pues porque usualmente las personas cuando me contactan por primera vez tienen muchas dudas en cuanto a qué deben hacer, cómo lo deben hacer y una cantidad de preguntas pues que siempre tienen. Mi nombre es Karina Chacín, soy ingeniero de profesión, Real Estate Agent licenciado para Texas bajo la compañía eXp Realty. Soy miembro de la Asociación Nacional de Realtors, miembro de Texas Realtor, miembro de la NAR, que es la Asociación de Realtors de Houston, y soy fundadora de mi escuela inmobiliaria, que es una escuela que se encarga de preparar agentes inmobiliarios en Latinoamérica. Como siempre les comento, me ven a mí, pero somos realmente un grupo de agentes inmobiliarios que estamos distribuidos en diferentes ciudades, no solo Estados Unidos, sino también alrededor del mundo, donde se encuentre la empresa inmobiliaria en la que estoy, que es eXp Realty. Me acompaña siempre un equipo multidisciplinario para darles esa asesoría especializada en el área de finanzas, en el área legal, contable, de inspección de propiedades. En la parte de administración de propiedades tenemos también asesoría en la parte migratoria y en cuanto a lo que es asegurar las propiedades que se compran. Estos son mis contactos, los que tengan a bien tomarle una foto y puedan chequear quién soy, me buscan en las redes sociales, allí me van a conseguir y van a encontrar mayor información sobre mí. Ok, vamos a empezar hoy con el webinar y el primer punto que me gustaría tocarles es que un extranjero perfectamente puede comprar propiedades acá en Estados Unidos. Hay algunas restricciones locales, como en el caso de Florida, que el gobernador tiene unas restricciones para personas de determinados países. Sin embargo, en Texas, afortunadamente, no tenemos ningún tipo de restricción para compradores internacionales. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones o las principales motivaciones que lleva a una persona, a un extranjero, a comprar una propiedad acá en Estados Unidos? Realmente mi experiencia con los diferentes clientes con los que he trabajado, las motivaciones son diferentes. En algunos casos es tener una casa para vacacionar, ¿ok? En otros casos, dependiendo de la situación que pueda estar sucediendo en su país, ya sea Latinoamérica o sea directamente en México, inclusive otros países, la intención es venirse a Estados Unidos por razones migratorias o también por asegurar el patrimonio o por dolarizarlo. Por ejemplo, en el caso de México específicamente, que la paridad cambiaria ahorita le favorece, pues el peso está fuerte frente al dólar, es una excelente oportunidad, es un excelente momento para que los mexicanos puedan dolarizar su patrimonio, porque les va a rendir muchísimo más acá que comprando propiedades en México. Incluso a eso le podemos sumar el hecho de que específicamente en México y en otros países también de Latinoamérica, las tasas de interés para comprar propiedades con crédito están más bajas acá en Estados Unidos que en sus propios países, que es una de las cosas importantes que también deben saber, que los compradores extranjeros pueden comprar propiedades inclusive a crédito. Además de que el extranjero puede comprar propiedades acá en Estados Unidos, pues lo puede hacer a través de crédito, con tasas de intereses mucho más bajas que en sus propios países. Por ejemplo, ahorita para este momento las tasas están entre un 7 y un 8 o un poco más arriba del 8. Todo va a depender del perfil financiero que tenga el cliente, ¿no? Digamos ahorita, por darles un número, alguna referencia, podemos estar hablando de un 7.7 aproximadamente. Entonces les decía cuáles eran las motivaciones principales para que un extranjero invierta acá. Hay clientes también que quieren diversificar sus patrimonios, son inversionistas en otro tipo de activos, o tienen su dinero invertido en otro tipo, por ejemplo, en acciones, y quieren invertir en propiedades. Entonces hay clientes también que envían a sus hijos a estudiar a Estados Unidos
y créanme que les sale mejor comprar una propiedad acá para que los hijos puedan estudiar en vez de gastar ese dinero en una renta que a la final se está botando, mientras que comprando una propiedad no solamente van a tener a su hijo en una casa cómoda y una casa segura, sino también que están multiplicando su patrimonio. Entonces, como ven, hay diferentes causas por las cuales un extranjero puede comprar acá. Ahora, ¿qué es lo básico que debe saber un extranjero para empezar a prepararse y hacer inversiones acá? Una de las cosas importantes es que debe tener una visa americana vigente. Eso es una condición necesaria para poder invertir. ¿Por qué? Porque aun cuando el proceso lo puede empezar desde su país, por ejemplo, me ha pasado con clientes que a través de Zoom les muestro las propiedades, vamos viendo, les muestro los videos, voy al sitio de las casas que escogen o de los departamentos que escogen y les hago video y terminan escogiendo alguna propiedad a través de este medio, de lo que es el Zoom, y todos los documentos se pueden firmar electrónicamente, pero va a llegar un momento, sobre todo en el momento del cierre, cuando es necesario que estén acá y por lo tanto van a necesitar una visa para poder venir. Básicamente, debieran venir en tres oportunidades, en tres o en cuatro oportunidades. La primera tiene que ser para abrir una cuenta acá en Estados Unidos, en el caso que no tengan una cuenta, porque aunque para hacer la reserva, que es lo primero que se hace para sacar la propiedad del mercado y que ya quede para ustedes, eso se puede hacer con la moneda de su país. En el caso de México, que digamos son los clientes principalmente con los que trabajo, pueden hacer una transferencia de pesos a dólares y perfectamente pueden hacer la reserva de la propiedad. Pero sí, para ya el pago final del enganche necesitan tener una cuenta acá en Estados Unidos, porque las casas de título, que son lo similar a los registros públicos en nuestros países, necesitan que se emita un cheque, lo que llamamos un cheque de gerencia o un cheque del banco, por la diferencia que van a pagar por el enganche, ¿no? Entonces es importante que vengan esa primera vez a abrir la cuenta. Luego hay dos oportunidades adicionales que deben venir, que son unas inspecciones que se hacen. En el caso de propiedades nuevas, hay dos inspecciones. Una inspección que se hace inicialmente, usualmente es una semana o 2 semanas, digamos que 2 semanas antes de la firma de la propiedad, para dar un recorrido a la casa, lo que llaman el walkthrough, o la inspección del Blue Tail, porque es una inspección que se hace un recorrido para detectar daños visuales básicamente que pueda tener la propiedad. Luego que esos daños son corregidos, se vuelve a hacer otra caminata, usualmente un día antes de la firma, para verificar que todos los daños o todos los detalles que pudieron haberse conseguido, que usualmente en las construcciones nuevas son mínimas, hayan sido corregidos. Hay casos que mis clientes no pueden venir a estas dos caminatas, las hago yo, y lo que hago, igual como hago a veces al principio, les hago el tour virtual. O sea, yo estoy haciendo la inspección con el representante de la constructora y con mi teléfono pues el cliente va viendo, y si tiene alguna duda igualmente le va preguntando al representante de la constructora. En el caso de propiedades usadas, se hacen básicamente dos inspecciones, lo que es que en este caso la primera inspección, como viene de un constructor, hay que pedir una inspección externa para ver en qué condiciones está la casa que se está comprando. Esta inspección también es recomendable hacerla en las construcciones nuevas, ¿ok? Porque este ente externo hace una inspección más profunda que la que podamos hacer nosotros cuando vamos con el constructor. Hace inspecciones de estructura, del techo, de los equipos mecánicos. Entonces también es recomendable para las construcciones nuevas hacer esta inspección por un inspector externo, que es la que se hace en las casas o en las propiedades usadas, ¿ok? Entonces, digamos, y la última ocasión que viene el cliente es ya cuando se va a firmar, y ese mismo día usualmente se les entrega la llave y el documento de propiedad. Entonces, como ven, pudiéramos resumir básicamente a dos venidas de un extranjero para acá. La primera sería para abrir la cuenta, en el caso que no tenga la cuenta, y definitivamente que no se puede, delegar, es el día que se viene a firmar ya. Entonces, eso es en cuanto a la importancia de tener la visa para venir. Otra cosa sumamente importante es contar con un enganche.
o lo como llamamos acá es un down payment. Karina, ¿de cuánto es el down payment? Normalmente preguntan los clientes. Aquí me gusta ser muy clara. Dependiendo de la motivación o del objetivo por el cual estás comprando la propiedad, el down payment puede variar. Típicamente con un 25 o un 30% de down payment se puede hacer un crédito. O sea, es totalmente viable. Los entes financieros les prestan el 70 o el 75% en algunos casos de lo que cuesta la propiedad. Ahora, cuando vamos a comprar propiedades por inversión, porque queremos rentarla, tenemos que entonces sopesar y buscar un punto de equilibrio entre el monto que se da de enganche y lo que va a recibirse de esa propiedad producto de la renta. Usualmente en Houston, ese monto de enganche para que el crédito pueda ser cubierto por la renta, debe ser un monto que está alrededor del 50% el enganche. En algunos casos es 40, en algunos casos 50, incluso en algunos casos es un 60%. Esto es si quieres que con la renta se pague lo que es el crédito y el pago del HOA, que es como los gastos comunales. Con ese monto de renta, de acuerdo a la experiencia que tengo yo del mercado y los ejercicios que hago para determinar cuáles son estas propiedades que les puedo ofrecer para que con el monto de renta puedan pagar esto, pues tantos ejercicios que he hecho, estos son los rangos de enganches que se requieren, entre un 40 y un 50%. ¿Qué sucede? Tenemos un mercado, por ejemplo, como el de Florida, donde pudiéramos dar un enganche a aproximadamente alrededor de un 35%, un 40%, en algunos casos un 30%, y con ese monto del enganche podemos recibir ingresos que paguen estos gastos mínimos que hay, y en algunos casos puede quedar hasta un adicional. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos mercados? Uno, que el mercado de Florida es un mercado más costoso, o las propiedades son más costosas que acá en Houston. Dos, que en la mayoría de los casos, hay sus excepciones, pero en la mayoría de los casos, las propiedades en Florida se las entregan en más de un año, porque la manera de construir es distinta. Usualmente son edificios o son townhouse o casas, pero sus tiempos de construcción son un poco más largos que los que tenemos acá en Houston. Entonces eso alarga un poco el ver ese ingreso que van a percibir producto de la renta, ¿no? Y una cosa también muy importante comparando los dos mercados, tanto Florida como Houston, Miami, Orlando específicamente, es que en estas dos ciudades se maneja principalmente la renta corta. ¿Qué es la renta corta? Es la renta que llamamos vacacional, o aquella renta que la persona puede rentar la propiedad por una noche, por 2 noches, tipo lo que llamamos coloquialmente el Airbnb. Acá en Houston hay estas comunidades donde conseguimos las casas, no aceptan las rentas cortas, no todas aceptan las rentas largas. Entonces esa es la gran diferencia entre el rendimiento que se puede conseguir en Florida o se puede conseguir en Houston. Por supuesto, yo los apoyo y los acompaño para comprar propiedades, ya sea acá en Houston o en Florida, en Miami o en Orlando o en cualquier ciudad de Florida. Como les comentaba al principio, somos un equipo de agentes inmobiliarios que los acompañamos en todo el proceso y en diferentes ciudades de Estados Unidos. Entonces es importante que tengan claro que para el crédito puede ser un enganche desde un 25%, pero si van a comprar una propiedad por inversión, ahí tenemos que buscar el punto de equilibrio para que con el ingreso de la renta puedan pagar los gastos asociados al mantenimiento y al crédito de la propiedad. Otro punto importante que deben saber es con respecto a los costos de cierre. Además del enganche, hay unos costos asociados que es, digámoslo, el gasto del registro, la revisión del documento, una cantidad de trabajos administrativos que se hacen, que acá en Estados Unidos se llaman los closing costs o los costos de cierre. Estos costos tienen un rango que van desde el 3% hasta el 6% del monto que se está pidiendo como crédito.
¿ok? Entonces, ese monto va a variar, por ejemplo, si se va a hacer, no solo del monto de crédito, sino también del precio de la propiedad. Ahí hay unos números que Casa de Títulos son los que manejan ese número, pero, por ejemplo, en el caso de que se compre cash, los costos de cierre son más bajos que en el caso de que se compre a crédito. ¿Por qué? Porque dentro de esos costos de cierre, por ejemplo, está los honorarios de la empresa o del ente financiero que hace el crédito. Ellos cobran un porcentaje y ese porcentaje justamente está dentro de lo que llamamos los costos de cierre. Por eso cuando se compra en cash o de contado, estos costos de cierre pueden ser menor. Otro punto importante básico que deben tomar en cuenta a la hora de comprar propiedades acá es una recomendación que siempre le hago a mis clientes, y es que sobre todo, principalmente, si van a comprar propiedades a nombre para inversión, para rentar específicamente, o si van a comprar propiedades para hacer lo que se llama fix and flip, que compran las propiedades, las renuevan y luego las venden o las rentan. Este tipo de inversión, lo más recomendable es hacerlo a través de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que igual, así como tengo un aliado en la parte del financiamiento, cuento también con aliados que los ayudan a constituir la empresa para que la compra de la propiedad salga a nombre de la empresa. Porque hay muchas razones para darle las principales razones. Hay una ley que se llama el FIRTAP, que es una ley que aplica a los extranjeros y que, por ejemplo, esa ley, cuando se compra la propiedad y que se va a querer vender, por la ley FIRTA, hacen una retención de un monto mayor o un porcentaje mayor asociado a la venta, y ese dinero que se retiene se tiene que analizar una vez que hagan la declaración de impuestos a principio de año, que usualmente se hace, para ver si el ganancial es menor o mayor que el monto que les retuvieron. Si el ganancial es menor, le devuelven el excedente. ¿Qué pasa cuando tenemos esta propiedad que la compramos a nombre de una empresa? No aplica esta ley del FIRTA, porque esto es para compradores como persona natural. Entonces, esa es una de las ventajas de comprar propiedades, y no solo para inversión, sino también propia a nombre de una empresa. Otra ventaja sumamente importante a la hora de comprar propiedades y que se debe colocar a nombre de una empresa también, es porque hay ciertos impuestos que son menores a la hora de pagarlos si se pagan como empresa, porque la empresa viene a ser un ente americano, mientras que si la propiedad se compra como título personal, siempre va a ser extranjera la persona. Entonces, digamos, estos son dos razones por las cuales es importante comprar a nombre de una empresa. Yo tengo webinar en mi canal de YouTube. En la página web también los pueden conseguir, donde ya tengo mis invitados especiales en esta área y desarrollamos muchísimo más el tema de lo que yo les puedo estar diciendo ahorita. Por supuesto, ellos son los especialistas. Entonces, resumo: lo básico que necesitan es tener una visa vigente, tener el dinero para el enganche, tener el dinero para los costos de cierre y hacer la compra para la empresa, a nombre de una empresa. Por supuesto, tener una cuenta acá en Estados Unidos. Los clientes me dicen: Karina, ¿qué es primero, no? Entonces, digamos que tenemos tres procesos principales o tres actividades principales, que sería, si se va a crédito, solicitar el crédito, escoger las propiedades y constituir la empresa. Yo siempre les digo que empecemos viendo las propiedades, o sea, y se va haciendo a la par. En la medida que vamos escogiendo las propiedades, se va haciendo a la par el proceso del crédito y a la par el proceso de la constitución de empresa. Para hacer el crédito, básicamente es un proceso que dura 45 días, pero se necesitan unos días previos para que el ente que les va a prestar el dinero se arme el expediente, o el lender arme el expediente y luego los ponga con una entidad financiera donde pueda conseguir el mejor programa de crédito para ustedes. Entonces, a veces los clientes, hay unos que se pueden tardar 3 días en suministrar todos los recaudos que piden, pero hay unos que se tardan más. Entonces, por eso es bueno empezar a hacer todo el proceso desde el mismo momento que me contactan. Por eso el primer paso es contactarme, porque luego yo los direcciono y les doy, los pongo ya para que estas dos personas, la de crédito, que es Armando, y la de constitución de empresa,
perdón, que es Arturo, pues empiecen ya a platicar con ellos para que les dé la asesoría. Dentro de este proceso de comprar la propiedad, cuando vamos a hacerlo a crédito, necesitamos tener una carta de preaprobación que la emite el lender. Ellos, el ente que va a prestar, esa carta la pueden emitir rápidamente. En 2 días, 3 días podemos tener la carta siempre y cuando ya ustedes estén en contacto con esta persona y les suministre la información que le está pidiendo y los requisitos. Ustedes se asombrarían lo fácil que es solicitar un crédito acá para un extranjero. De hecho, es más fácil solicitar un crédito como extranjero para comprar una propiedad en Estados Unidos que una persona que viva acá y que ya tenga Social Security y tenga todo, haga un préstamo para comprar una casa. O sea, en 60 días prácticamente ya ustedes tienen una casa si la van a comprar por crédito o hasta menos. En el caso de una persona local pueden pasar años y no puede comprar una casa porque ya se viene a analizar la parte financiera y hay que evidenciarla con los taxes y una cantidad de cosas que, bueno, no vienen al caso, pero que no todas las personas las pueden reunir y las leyes exigen, dependiendo del tipo de trabajo, que tenga cierta antigüedad con la declaración de los taxes, por ejemplo, mientras que el extranjero, como les digo, el proceso de crédito dura usualmente 45 días, sumémosles 15 días, 10 días para recabar todos los recaudos y que puedan armar el expediente. Pero en líneas generales, en 60 días un extranjero puede tener su casa propia a través de un crédito. Ahora, ¿con cuánto tiempo de anticipación debo empezar? Si ya tienes interés de comprar una propiedad al corto plazo o al mediano plazo, es bueno que nos reunamos. ¿Por qué? Porque así aclaramos un poco qué hay en el mercado y probablemente si no estás muy claro qué es lo que quieres comprar o dónde lo quieres comprar, eso lo podemos ir avanzando. Y otra cosa muy importante es que si vas a comprar por crédito, el lender nos debe decir cuál es tu capacidad máxima que te pueden prestar. Porque de repente dices, bueno, la casa que me gusta, yo les doy precio, un precio promedio de las casas ahorita están alrededor de los $350,000. Les estoy hablando de una propiedad de 3 recámaras hasta de 4 recámaras de sobre los 1.500 pies cuadrados. Podemos, nueva, ¿ok? Directo de la constructora, podemos conseguir por precios más bajos como por precios más altos. Realmente todo va a depender de lo que ustedes quieren. Pero asumamos y tomemos como referencia $350,000. Tenemos que ir al lender a ver si el lender, de acuerdo a su perfil financiero de su país, ¿ok? Ustedes pueden soportar un endeudamiento del 70 o el 75% o el 40% o el porcentaje que vayan a prestar en función de ese precio. Esa es la carta que emite el lender, que se llama una pre-approval letter o una carta de preaprobación, donde nos dice, en este caso, el señor Héctor tiene un crédito aprobado hasta 300, 400, 500, 700, 1.000.000, 3 millones de dólares. ¿Que vas a comprar una casa a ese precio? Ya eso es tu decisión. O sea, ese es el rango que tienes, digamos, de endeudamiento en dólares. Entonces, esa carta es importante porque lo que dice allí que puedes endeudarte tiene que ser coherente con el precio de la casa que se quiere comprar. Y cuando vamos a comprar, ya sea una casa nueva o una casa usada, el propietario o el constructor lo que nos van a decir es que demostremos que tú tienes, uno, la capacidad de endeudamiento y dos, nos piden los fondos. Sobre todo cuando la compra es de contado, nos piden que demostremos a través de estados de cuenta, que pueden ser de estados de cuenta en este momento de tu país, que tienes la capacidad para comprar esa propiedad, ¿ok? Entonces eso es algo bien importante. Ahora, otro punto que les quería traer, que ya les comenté un poquito al principio, es en cuanto a comprar por inversión, ¿no? Que está lo de la renta corta o renta vacacional y la renta larga. ¿Qué es mejor? Aquí lo mejor va a depender de lo que tú quieras, ¿ok? Si nos vamos netamente a rendimiento, una renta corta, una renta vacacional, genera más rendimiento que una renta larga. ¿Qué sucede en el mercado de Houston? Las rentas cortas básicamente las manejamos en lo que es downtown, lo que es el distrito médico, en lo que es el distrito cultural, toda esta parte donde hay movimiento de gente que viene puntualmente a hacer
una visita médica, por ejemplo. Entonces, en esas zonas es que se manejan mayormente las rentas cortas en Houston. Y en estas zonas, las propiedades que existen son propiedades ya de vieja data, ya esa zona está totalmente consolidada y no se consiguen propiedades nuevas. Y cuando se consigue, estamos hablando de montos bastante altos. Estamos hablando de montos de departamentos en esa zona sobre el $1.000.000, ¿ok? Entonces, ahí toca pensar, quiero renta corta porque me pudiera dar mayor rendimiento, pero no tengo la disponibilidad para comprar una nueva en esa zona, o estoy dispuesto a comprar una propiedad usada, estando consciente de que estoy comprando una propiedad que en poco tiempo pudiera presentar problemas y necesitaría que hiciera gastos de mantenimiento de la propiedad. Entonces ahí se empieza ya, dependiendo de tu motivación, a tomar una decisión. Entonces, la opción de la renta larga en Houston, por ejemplo, ya es a las afueras de las ciudades. En la renta larga la pudiéramos hacer igual con una propiedad usada o una propiedad nueva, pero por supuesto el ingreso por la renta larga es menor. Sin embargo, tenemos la seguridad de que la vamos a tener rentada por 6 meses o un año, que es lo que se considera una renta larga. Entonces, ahí hay que poner en una balanza qué es lo que se quiere. Si nos vamos al caso de Florida, me gusta compararlo porque son dos mercados diferentes, pues allí sí, una renta corta, pudiéramos conseguir propiedades. Ahorita, por ejemplo, tenemos un proyecto en el downtown de Miami espectacular, o sea, ideal, que tiene una facilidad de pago porque con un 35% de enganche se puede tener esa propiedad, pero tenemos las propiedades de un estudio, tipo estudio, o sea, un solo espacio abierto, capacidad para 4 personas, estamos hablando de precios sobre los $750.000. Entonces, estamos hablando de montos diferentes. La rentabilidad es alta, sí, es más alta, pero también necesitas invertir más dinero. Entonces, ahí es donde viene a poner en una balanza si es una renta corta, si es una renta larga, si es en Houston o si es en Florida, ¿ok? Ahora, otro punto importante a la hora de hablar de rentas, de comprar por inversión, es quién me va a administrar la propiedad. En el caso de acá de Houston, dentro del equipo con el que yo trabajo, igualmente existen especialistas que administran propiedades con la persona que está dentro del equipo, que es mi aliado. Por ejemplo, el costo de administrar una propiedad por renta larga es un 8%, mientras que si la renta es corta, el porcentaje es mayor. ¿Por qué? Porque sencillamente administrar una propiedad renta corta involucra más, mayor frecuencia para visitar la propiedad, para limpiar la propiedad, para hacer el inventario, sobre todo en las rentas cortas, que una cosa importante que hay que considerar es que la propiedad tiene que estar amoblada 100%, cosa que no sucede con una renta larga. Entonces, cuando vamos a ver quién va a administrar la propiedad, pues hay que incurrir en un gasto adicional. Hay algunos edificios, tanto acá en Houston como en Florida, que el mismo edificio tiene su propia gente de administración de propiedad y esto se tiene que hacer con ellos, ¿no? Cuando hablamos de administración para renta corta, pudiéramos estar hablando entre un 18, un 25% y a veces hasta más de lo que es el monto de la renta mensual, que se va solamente por la administración de la propiedad. Entonces eso es algo que es importante que tomen en cuenta. Que yo vivo en Houston y yo mismo voy a mantener la propiedad, o tengo algún familiar que va a estar pendiente, perfecto. O sea, eso es algo que puede ser que a usted le impacte el rendimiento, como que no. Es importante y muy, muy, muy importante. Quiero recalcar este punto, que aunque la renta sea larga, la propiedad debe tener mínimo 3 tipos de electrodomésticos. Acá las propiedades, cuando son nuevas, el constructor las entrega con aire acondicionado, las entrega con el horno, las entrega con el lavavajilla y usualmente tienen microondas. Esas 4 cosas, por supuesto, la casa está terminada. Esas 4 cosas se consiguen en propiedades nuevas. En las usadas también se pueden conseguir, pero por supuesto estos electrodomésticos no son nuevos. ¿Qué sucede cuando vamos a comprar por inversión para renta larga? Que la propiedad tenemos que, adicionalmente a esto que trae, tenemos que hacer la inversión por un refrigerador,
por una lavadora y por una secadora. Sencillamente porque el que va a comprar por renta no tiene lavadora, no tiene secadora, no tiene refrigerador. Pueden presentarse algunos clientes que digan, no me importa, yo tengo los electrodomésticos, pero usualmente el perfil de este cliente que trae sus electrodomésticos es porque está esperando, vivía rentado o mandó a construir su casa o la casa se la están reparando y está esperando que le entreguen en la casa y por eso tiene los electrodomésticos. Pero usualmente también este tipo de cliente hace rentas alrededor de 6 meses. Es difícil que una persona rente o sea, que tenga los electrodomésticos, rente por un año, porque usualmente están esperando que le entreguen la casa o que les terminen alguna remodelación o reparación que les están haciendo. Entonces es sumamente importante que tomen en cuenta, si van a comprar por inversión, que esa propiedad la tienen que acondicionar con esos 3 electrodomésticos: refrigerador, lavadora y secadora. Y por supuesto, si hablamos renta corta, un Airbnb, el que sabe y que ha manejado este tipo de producto o este tipo de esquema tiene que tener hasta las toallas, porque la propiedad tiene que estar acondicionada como si fuera un hotel. Ahora, les traía acá ya resumiendo. Si tienen alguna pregunta la pueden ir poniendo en el chat. Si quieren ir agendando alguna cita, también ya en el chat está un link donde pueden hacer una cita para que conversemos mañana o pasado mañana, esta semana, y empecemos ya con el proceso en el que ustedes están. Igual ahorita les dejo un código QR para que lo tomen. Ya para ir cerrando las ideas, hay 5 errores típicos que comete un inversionista o una persona que va a comprar, un extranjero que va a comprar una propiedad en Estados Unidos, y quiero ya traerla para cerrar como resumen. Lo primero es no trabajar con un agente inmobiliario. ¿Y por qué? Porque es importante, porque usualmente acá las propiedades las compran con el agente inmobiliario que los va a representar. Hay una ley que a nosotros, que debemos cumplir nosotros como agentes inmobiliarios, que tengamos licencia, y es proteger el interés del cliente. Eso se llama la relación fiduciaria. O sea, al nosotros tener una relación fiduciaria con el cliente, donde el cliente nos autoriza que lo representemos, si en algún momento hacemos algo que va en detrimento de los intereses del cliente, el cliente puede demandarnos a nosotros en nuestra asociación, en nuestra comisión, que se llama TREC, en español TREC, que es el Texas Realtor, es la Texas Real Estate Commission, que es la que nos da nos asigna las licencias, y también nos las puede suspender si cometemos actos que van en contra de los intereses del cliente. Entonces, por eso es sumamente importante trabajar con un agente inmobiliario, firmar lo que nosotros siempre entregamos, que es el acuerdo de servicio. Otra cosa importante también por la cual se debe trabajar con el agente inmobiliario es porque la persona que conoce el mercado. Ustedes se pueden meter a Trula, a cualquier página de esta que hay, que yo ni sé cuáles son porque no las veo honestamente. Nosotros tenemos una página con la que trabajamos los realtors, pero ustedes conocen mejor que yo cualquier página donde puedan haber propiedades, y a veces se dejan emocionar por una propiedad que la foto se puede ver bonita y que el precio puede ser espectacular, pero si no conocen las zonas de donde están las propiedades, pueden comprar no una inversión, sino un dolor de cabeza. Tenemos zonas de inundación donde, ojo, no es que sea malo, sino que tienen que estar claros dónde están comprando, porque al momento de comprar esa propiedad tienen que tener un seguro de inundación y es un gasto adicional, por ejemplo. Y hay una serie de cosas que, cuando no se conoce el mercado, pues el pensar que se va a hacer un buen negocio, resulta que no es así. Y no solamente se deben dejar llevar por el precio, porque no necesariamente la propiedad más económica es la mejor propiedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay unos costos asociados para el momento de ver si la propiedad, sobre todo si la compramos por inversión, va a ser rentable. Entonces es importante, o el error más común que pueden cometer es no trabajar con agentes inmobiliarios. El segundo error es no comprar la propiedad a nombre de una compañía, por lo que les expliqué hace rato. No utilizar las mejores opciones de financiamiento. Usualmente las personas con las que trabajamos, que están en el equipo, no es un banco, o sea, no es Bank of America, no es Chase, no es Wells Fargo, o sea, es un lender que busca, tiene asociación con diferentes entes financieros
En nuestro caso trabajamos con Q Capital, ellos tienen asociación o trabajan con más de 50 entes financieros y buscan entre todas estas opciones el programa que mejor se adapte a ustedes. Entonces, uno de los errores es no utilizar esas opciones de financiamiento que puedan existir. El cuarto error sería no conocer los requisitos para solicitar el financiamiento, que esto es parte de la asesoría que les da el especialista en el tema y que es una asesoría totalmente gratis. Y cuando lo tienen, una vez que conversen conmigo, inmediatamente, si ya están listos a corto o mediano plazo para empezar el proceso, yo inmediatamente los pongo en contacto con esta persona. Lo otro importante es justamente no conocer las leyes, tanto legales como las leyes fiscales que puedan estar relacionadas con el hecho que el extranjero esté comprando, ¿no? Entonces, estos son 5 errores que usualmente cometen los clientes. No, mis clientes afortunadamente no los han cometido, pero sí he escuchado de otras personas que han llegado, pues, y me han dicho que han tenido ciertos problemas por desconocer muchas de las cosas que les estoy comentando. Dentro de estas ideas, por ejemplo, hay 3 costos que son sumamente importantes. También tengo un webinar sobre esto que hablo en más detalle, que tenemos que analizar a la hora de hacer la inversión. Básicamente es el HOA, que es el gasto de la comunidad, lo que llaman ustedes el predial o los taxes municipales, y lo otro, por supuesto, es la tasa de interés. Son 3 costos que van a impactar grandemente si van a comprar a crédito o de contado, que pueden impactar el egreso que mensualmente ustedes van a tener. Voy a chequear acá en el chat, creo que hay unas preguntas. Dice Héctor, ¿qué seguros debemos tener? Cuando se hace a crédito, el banco o el ente financiero les va a pedir un seguro sobre la casa. ¿Ok? Ese es básicamente el seguro que deben tener. Si van a rentar la casa, a las personas que se les renta la casa se le exige otro seguro, porque el seguro de ustedes va a proteger la casa como tal, la edificación, la estructura, aunque sabemos que hay seguros por parte del constructor, que en general no es seguro, es garantía. Cuando compran casas nuevas, los constructores tienen unas garantías entre 8 y 10 años aproximadamente, que a lo largo de ese tiempo cubre por diferentes periodos ciertas cosas. En un año puede cubrir electrodomésticos, en 2 años puede cubrir cualquier daño estético, la estructura usualmente la cubre en 8 o 10 años. Pero ustedes deben tener el seguro general de la propiedad como propiedad, y aparte, si se va a rentar, debe haber un seguro que se le pide al inquilino, que es un seguro sobre las propiedades del inquilino. ¿Qué es esto, Karina? Sencillo. Por X o por Y, el inquilino dejó una llave abierta y se le inundó en la casa y se les dañó el televisor, se le dañaron sus electrodomésticos. Señor inquilino, usted tiene que tener su seguro, y de hecho cuando nosotros cuando estamos filtrando, porque parte de la asesoría o del trabajo que también hago yo, es que cuando tienen la propiedad para rentarla, pues esos potenciales clientes también los busco yo, o los busca el equipo, y se les hace ver que deben tener su seguro. Entonces está el seguro de la casa, que es el que son responsabilidad de ustedes, y el seguro del inquilino para proteger sus propiedades, su pertenencia. ¿Qué pagos tenemos que hacer al municipio, el estado, etcétera, después de terminado todo el trámite de compra? Los gastos que normalmente se hacen es el predial, lo que les comentaba, los property taxes. Esos taxes se pagan una vez al año. Cuando se hace a crédito, esos taxes nos los van prorrateando, y en la cuota que se paga por el crédito van a pagar 4 cosas. En esa cuota van a pagar el monto que están solicitando como préstamo, los intereses sobre ese monto, lo que es el predial o los taxes municipales o el property tax, y van a pagar el seguro de la casa. Esas 4 cosas se pagan directamente en la cuota del crédito. Aparte, el otro pago que hay es el del HOA, que era lo que les comentaba, que es el pago que se paga a la asociación de vecinos, es HOA por su nombre en inglés, que es Home Owner Association, y básicamente lo que estamos pagando ahí son las amenidades que pueda tener la comunidad, los árboles, todas estas áreas comunes que se pueden compartir. Entonces cuando buscamos una comunidad que sea muy hermosa, que tenga alberca, que tenga áreas verdes, que tenga muchos parques, por ejemplo, ese tipo de comunidad yo las recomiendo si vas a vivir la propiedad, perdón, o la vas a usar para vacacionar.
pero cuando vamos a comprar una propiedad por inversión para rentar, tenemos que buscar que esas amenidades sean lo más sencillo posible, justamente para que el pago de la asociación de vecinos sea más bajo y cuando hagas tu relación de rendimiento o de ROI, pues tengas menos gastos y así tu ingreso pues vas a tener un mejor rendimiento. Entonces, esos son los gastos que hay que hacer. Básicamente, son gastos mensuales. Por supuesto, cuando se va a vender la propiedad, hay que pagar un impuesto por la venta de la propiedad. Yo quiero compartir, permítanme compartir un momentico la pantalla para que entonces igual aquí tienen el código QR para que puedan hacer la cita. Y bueno, les dejo como un mensaje final que una propiedad la pueden comprar con cualquier agente inmobiliario. Realmente somos miles o millones de agentes inmobiliarios en Estados Unidos. Los agentes inmobiliarios acá en Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, manejamos toda la cartera de propiedades que hay. No es como en nuestros países que una inmobiliaria tiene determinadas propiedades y otra inmobiliaria tiene otras. En Estados Unidos no. Acá hay un sistema que se llama el MLS, el sistema de listados múltiples, ¿ok? Donde está, si yo quiero vender una propiedad, si yo quiero vender tu propiedad, yo tengo que registrarla en ese sistema y cualquier agente que tenga su licencia, o sea, que esté legalmente licenciado como agente inmobiliario o real estate agent, puede ver tu propiedad. Entonces, hay muchos agentes inmobiliarios realmente que te pueden ofrecer propiedad. La diferencia es que cuando tú quieres realmente hacer un buen negocio vas a necesitar de un profesional, no solo el agente inmobiliario como tal, el conocimiento que tenga, sino también el acompañamiento o el equipo con el que uno tiene que te acompaña justamente en todo este proceso. Entonces, bueno, allí está el código QR, en el chat también tienen para que puedan agendar una cita. Como les digo, el primer paso que tienen que dar entonces es agendar esa cita para que empecemos a ver cuál es el plan, porque esto es un plan que se tiene, muchas veces un plan familiar. Me toca reunirme en Zoom con clientes donde está papá, mamá y los hijos adultos ya que toman decisión. No es una cosa que se toma de la noche a la mañana, por eso lo importante es que vamos caminando juntos por todo este proceso. Si no tienen más preguntas, bueno, hasta acá llega el webinar de hoy. Espero vernos pronto en una asesoría para que entonces me permitan acompañarlo en todo este proceso de lo que es invertir en propiedades aquí en Estados Unidos. Que tengan un bonito día y nos vemos el próximo miércoles en otro webinar.